El título de mi charla, como ya les dijo Gonzalo, es Fitobióticos, ¿de qué depende su efectividad? Yo les voy a contar de dónde surge este concepto y qué hacemos diferente en Grupo Nutec. Para poder explicar primero qué es un fitobiótico, tendríamos que hablar de aceites esenciales u oleoresinas y un poco más atrás de eso, qué es un extracto de planta. Los extractos de plantas están definidos como sustancias o activos con propiedades deseables que son extraídos a partir de la matriz a través de un solvente y que este tratamiento pues, de extracción, el extracto de la planta, va a tener un propósito en particular. A muy grandes rasgos, antes de entrar a los fitobióticos, ¿para qué hemos usado los extractos de planta a lo largo de toda la historia? Pues principalmente, y si nos remontamos a muchísimos años, pues la herbolaria. Los tés, los ungüentos, si tenías un dolor de cabeza, un dolor de garganta, tomabas un té de cierta planta. ¿Cómo funcionaba? No lo sabíamos, pero sabíamos que algo hacía. Con el avance del tiempo, pues tuvimos más tecnología y mucho más entendimiento de todo este tipo de cosas. También lo usamos en la farmacia, o sea, en farmacéutica, en perfumería, por ejemplo, los extractos de los pétalos de las rosas o de la lavanda se utilizan en perfumería. Además, también se utilizan como ingredientes en la cocina, como saborizantes, cúrcuma, curry, jengibre, orégano, albahaca, etcétera. Todo lo que puedan recordar vienen de las plantas. Y de más reciente innovación o uso, pues básicamente en alimentación animal. Muy brevemente podemos describir que podemos hacer extractos de plantas de diversos métodos. Como químico, pues no pude evitar ponerles todas las cosas que podemos hacer con los extractos de plantas y cómo se llaman según el tipo de extracción que nosotros usamos. Con lo que nosotros trabajamos son aceites esenciales porque son los que se llevan a cabo a través de un proceso de extractos con agua y destilación. Entonces, pues tenemos las mejores propiedades sin meter algún tipo de ruido químico, como podría ser la extracción con solventes, los cuales después hay que retirarlos si queremos usarlos en alimentación humana o alimentación animal. Entonces, como podrán ver, pues podemos tener una oferta por parte de los productores de aceites esenciales, de extractos de plantas, pues muy grande, ¿no? Normalmente se trabaja, como les comenté, con aceites esenciales. ¿Qué pasa en este proceso? Pues realmente lo único que nos interesa es una parte de la planta. Eso es lo que lo va a hacer interesante. Y el fluido con el que se extrae es el que va a tener la capacidad de removerla de la matriz y entonces tenemos nuestro extracto con las moléculas de interés y ya como residuo tendríamos la planta que puede ser utilizada para otros fines también. ¿Qué pasa con los extractos de plantas y su estandarización? Pues los productores tienen retos muy importantes, además de que este tipo de materiales son caros y ahorita vamos a darnos una idea por qué. Básicamente la composición de una planta depende de la variante genética de donde viene. Hay plantas que pueden crecer en diversas partes del mundo o incluso en el mismo país, pero en diferentes zonas, y son una variante genética distinta. Las condiciones ambientales bajo las que crecen estas plantas también van a determinar la composición que hay. Recordemos que estamos utilizando algo que ellas producen, no lo producen para nosotros, lo producen porque las plantas lo utilizan para algo dentro de su sistema. Simplemente nosotros estamos aprovechando estos metabolitos que ellas tienen para otros fines. ¿Qué más también puede afectar la composición de las plantas? Si se regó, si hubo sequía, si utilizaban fertilizantes, si las atacó algún tipo de plaga, esto también puede modificar la composición. De los aceites esenciales, que era lo que les platicaba y que es de donde mayormente usamos los fitobióticos que hay dentro de estos porque son base agua, pues
El procedimiento es poner a hervir agua, en otro matraz se pone la parte de la planta que nos interesa. Recuerden que podemos usar semillas, tallos, hojas o una mezcla de todos ellos. Al evaporarse el agua de aquí, se va a llegar el vapor de agua, va a extraer esas moléculas interesantes de la planta, juntos van a viajar a través de este sistema, se van a condensar porque aquí es agua fría y vamos a obtener el aceite esencial, que ya es un material líquido y que contiene, según nuestra metodología, pues diferentes moléculas que pueden ser interesantes y las cuales posteriormente nosotros vamos a caracterizar. Ahora sí, ¿qué es un fitobiótico? Pues son compuestos derivados de plantas que se incorporan a las dietas para incrementar la productividad pecuaria a través del mejoramiento de la digestibilidad y absorción de nutrientes y o eliminación de patógenos en el intestino. Así es como nosotros definimos un fitobiótico y así es como nuestros productos de Green Solutions están sustentados. ¿Cuáles son esas propiedades de los fitobióticos que los hacen tan interesantes para nuestra industria? Pues básicamente se ha demostrado que muchos de ellos tienen capacidad antioxidante, poder antimicrobiano, tienen interferencia en el microbioma intestinal, pueden actuar con el sistema inmune, pueden funcionar como promotores de crecimiento y pueden modificar y mejorar los aspectos sensoriales de los productos. De esto ya hay muchísima investigación y recordándoles y poniéndoles en contexto todo lo que los puede afectar y qué determina la calidad, pues básicamente es el origen de la planta, qué parte de la planta utilizamos, cómo se almacenan, los procesos de obtención del mismo extracto y finalmente la aplicación tecnológica que nosotros le vamos a dar. ¿Cuáles son las limitantes de estos maravillosos productos? Pues como les dije, lograr una estandarización todo el año, todo el tiempo, es complicado por todo lo que los afecta. No son tan estables, son moléculas reactivas, entonces hay que cuidar que reaccionen hasta el punto donde nosotros queremos que reaccionen y finalmente pues la disponibilidad. Hay algunas plantas que no se pueden crecer todo el año, entonces eso nos limita. La aplicación de fitobióticos ya como tal dentro de un alimento, o sea, mezclado con una harina para alimentar a los pollos, a los cerdos, a las vacas, pues va a depender de cómo los ponemos en la dieta. No podemos usar el aceite esencial como tal, tendríamos problemas de homogeneidad en el lote, etcétera. Además de que siendo el extracto tan natural, pues es más susceptible a reaccionar con otras cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues protegerlos. ¿Cuál es esta estrategia que se ha seguido? Básicamente, pues es la microencapsulación. ¿Qué cosas hay que considerar para cómo microencapsular estos fitobióticos? Pues es la naturaleza del fitobiótico en sí. Un extracto de planta de una a otra puede variar y no puedes usar el mismo recubrimiento ni las mismas temperaturas, etcétera. Entonces, estas son cosas que los productores de estas moléculas se tienen que preocupar antes de que llegue a nosotros. Nosotros por lo que nos debemos de preocupar, pues es que finalmente la aplicación sea compatible con nuestra premezcla para que esta pueda ser incorporada en las dietas ya con los granos y los macros, digamos. Entonces hay que considerar las granulometrías, pesos específicos y densidades, ya que por las dosis pues hay que incluirlas en poca cantidad y lograr que todo esto esté uniforme en un batch o en un lote de producción de alimento terminado. Aún con todos estos cuidados que tenemos, también pueden llegar a sufrir procesos durante la manufactura del producto. ¿Qué daños pueden ser estos? Pues por luz, por temperatura, por humedad, porque no podemos evitar pues que van a ser parte de un proceso productivo. ¿Qué les puede pasar? Se pueden oxidar, se pueden volatilizar o simplemente pueden descomponerse la molécula según lo intensivo que sea este tratamiento tecnológico, pensando tal vez en algún punto en alguna extrusión, que no es el caso en particular de este foro, pero podrían incluirse en dietas donde se formen extruidos como producto final. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues protegerlos, pero protegerlos no tanto como para que el animal tampoco los pueda asimilar. Entonces,
En Grupo Nutec estamos muy preocupados porque las dosis que nosotros hemos probado en campo lleguen al animal siempre en las mismas condiciones y nosotros podamos tener repetibilidad en cada uno de los productos y los efectos que tienen sobre los animales que son alimentados con nuestros productos. Para esto utilizamos una técnica que se llama cromatografía. A muy grandes rasgos, esta técnica nos va a permitir separar los componentes de una mezcla compleja y poder determinarlos individualmente. En Grupo Nutec contamos con tecnología de última generación en cuanto a cromatografía de líquidos. En este equipo, como les comenté, pues nos permite separar las mezclas complejas y determinarlas puntualmente. ¿Qué extracto? ¿De qué planta? ¿Con qué identidad estamos trabajando? Lo hacemos a partir de esta metodología. También, otra cosa importante, además de lograr tener una estandarización de proveedores, es poderles garantizar que ese fitobiótico se encuentra en el pienso del animal en condiciones muy pequeñas y nosotros desarrollamos metodologías para poder encontrarlo en esas concentraciones que son mínimas, menores a 0.001%. Además, pues es un equipo versátil y las técnicas están especialmente diseñadas para cada uno de nuestros productos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues hacemos una validación de inicio a fin. Hacemos una validación desde el perfil de composición que nos venden los proveedores, identificamos y cuantificamos cada fitobiótico que usamos, hacemos la comprobación y de la verificación de los garantizados, verificamos la estabilidad post proceso y si hay que hacer un ajuste, se hace. Y finalmente estamos migrando a ver la biodisponibilidad de estos fitobióticos ya en muestras biológicas de los animales. ¿Por qué es importante esto? Y con esto me gustaría concluir, pues porque tenemos trazabilidad en cuanto a nuestros productos y los efectos que estos tienen, porque vamos a asegurar siempre el efecto de estos fitobióticos y porque también estamos elucidando el método de acción a través de análisis genómico, cosa que creo que pocos pueden hacer el día de hoy. Sin embargo, son retos importantes y hay una investigación importante atrás de todos nuestros productos y entonces si nosotros no estamos seguros del inicio, no podríamos explicar el final de este producto. Por mi parte es todo, muchas gracias. Cualquier duda o comentario, anótenlo por ahí en alguna libreta que tengan a la mano y con mucho gusto al final de las presentaciones los contestamos. Gracias.